En esta segunda parte podemos decir que hay opciones de cómo organizar la afectación de recursos, en el caso de recursos estatales, tanto nacionales como provinciales, como recursos afectados para protegerlos de eventuales desvíos y que sean perdurables en el tiempo, es decir, de una política de gobierno que puede ser muy acertada, convertirla en una verdadera política de Estado más allá de los cambios de gobierno que suceden normalmente en los sistemas democráticos como el de Argentina. Uno de los instrumentos que ha tomado mayor importancia por su ductilidad, su bajo costo, su baja, vamos a decir, baja exigencia de estructuras financieras y estructuras de burocracia funcional, que es una de las cuestiones que hay que tratar de evitar, economía de recursos en lo que significan las estructuras y burocracias estatales, la encontramos en el fideicomiso público. Es un instituto, el fideicomiso público, que en Argentina ya tiene una larga trayectoria. Si bien no hay una ley especial que lo consagre, como ocurre con México, o con Bolivia, o Chile, que bueno, tienen en algunos casos previsiones para hacer estos fideicomisos públicos, que es cuando se afectan recursos, fondos presupuestarios a un fin determinado, se los separa de lo que es, vamos a decir, la masa de libre disponibilidad por parte de los gobiernos, para afectarla, obviamente con rendiciones de cuentas, con los controles y fiscalizaciones de derecho público, a un fin determinado. El fin determinado es de interés público. ¿Cuál es el interés público? Conservar y recuperar los suelos de producción agraria. Sobre todo porque es fuente indudable en casos como en Argentina, que le da categoría de exportador neto de alimentos según el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, y que indudablemente la balanza comercial lo refleja, de que si bien necesita algunos insumos importados, genera muchísimo más exportación que en otras actividades del sector industrial, donde necesitan obviamente mayores recursos para importar bienes o servicios que hacen a la producción. No es el caso de la producción agraria. El fideicomiso público es una herramienta para establecer políticas de Estado. Sus objetivos, tal como dijimos, es el bien común y el interés, que obviamente es proteger no solamente los ecosistemas, no solamente los recursos naturales en su más completa visión, sino también proteger lo que significa la salud y el bienestar de las personas que habitan nuestro suelo argentino. La conservación y recuperación de suelos es un recurso de creación de valor, tanto para el sistema agroindustrial, que genera obviamente, expande su demanda de empleo y genera recursos y genera movimientos económicos, el sistema tributario estatal, que obviamente tributa cada uno de esos actos jurídicos que celebran las distintas empresas en toda la cadena de producción, y obviamente la balanza comercial, como habíamos dicho, en cuanto a lo que significa exportaciones e importaciones. El fideicomiso público constituiría una unidad jurídica económica construida, total o parcialmente, con bienes del Estado. Esto es conceptualmente. Fondos públicos o flujos de fondos. En este caso, los fondos públicos serían afectar una alícuota porcentual, o sea, un porcentaje de la alícuota de determinado impuesto, desagregándolo, que ya ha ocurrido en otras leyes, o sea, no es original este planteo, a constituir una unidad de gestión integrada federal y luego las provinciales, que coordinen y obviamente complementen sus acciones junto con la acción privada. En este caso, nuestras leyes presumen, ya tienen previsto, que establece la transmisión de la propiedad fiduciaria de los bienes, es decir, se transmite ese fondo a esa unidad para que la gestione, la administre, y obviamente está sometida a todos los controles y fiscalización pública. Ya lo veremos un poquito más en detalle más adelante. La estructura de gestión económica financiera de fondos públicos, como en el caso del fideicomiso público, que es un instrumento para analizar, no digo que sea pero sugiero que es el más económico, el que menos erogaciones estatales va a generar en su funcionamiento, estaría constituido en dos fundamentos. La afectación de recursos por ley federal,
de aquellos que no son coparticipables, como dijimos en la primera parte, un acuerdo federal para constituir unidades de gestión en cada una de las provincias para acceder a ese fondo federal y que a su vez tengan que afectar recursos de impuestos provinciales a los mismos fines, ¿sí?, para actuar dentro de cada una de las provincias. La participación pública o privada, vamos a decir, es indispensable. ¿Sí? Decíamos que el fondo fiduciario, obviamente constituido por estos fondos, ¿sí?, tendría que tener un consejo de administración compuesto obviamente del sector público, áreas ministeriales de economía, producción, ambiente, unidades académicas, universitarias, organismos tecnológicos estatales, caso del INTA, por ejemplo, los consejos federales, el Consejo Federal Agropecuario, el Consejo Hídrico Federal, el Consejo Federal del Medio Ambiente y los municipios, una institución a mi juicio relevante al momento de desarrollar acciones coordinadas dentro del territorio. El sector privado obviamente tendría que proveer todos aquellos, vamos a decir, cooperar con esa acción pública, no solamente con la acción, sino también en el diseño de los distintos planes o programas, con presupuesto participativo, es decir, que la acción privada participe en la presupuestación, derecho a la información pública, obviamente sobre esos fondos públicos, que son fondos de los contribuyentes, y obviamente compuesto este sector privado por las asociaciones civiles, científico-tecnológicas con incumbencia temática, organizaciones técnicas de productores, organizaciones agrarias, consorcios de productores, cuando hay provincias que tienen consorcios de productores de conservación ya constituidos en funcionamiento, colegios profesionales. Todo este consejo y estos fondos, este fondo fiduciario afectado, es un patrimonio afectado a un fin determinado que es conservar y recuperar la capacidad de aptitud productiva de los suelos agrarios argentinos, estará sometido según, o sea, hay discusiones, hay algunos que lo descalifican en realidad porque no quieren este fideicomiso, pero sí está previsto en las leyes el control y fiscalización a través de la ley 24.156 y 25.565, que ahora haremos un párrafo sobre sus aspectos centrales. A eso debemos sumar los organismos de fiscalización provinciales sobre las unidades de gestión que proponemos para las provincias, como son los honorables tribunales de cuentas de la provincia. En la ley 24.156 establece que en el artículo 7 que la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación serán los órganos rectores de los sistemas de control interno y externo del sector público. El artículo 8 dice que las disposiciones de la ley serán de aplicación a todo el sector público nacional y enumera una cantidad de actividades. En el inciso D establece que está sometido a estas disposiciones de esta ley los fondos fiduciarios integrados, dice, total o mayoritariamente con bienes o fondos del Estado Nacional. En este caso serían fondos fiduciarios con fondos procedentes de los tributos provinciales o nacionales en donde se vayan construyendo estos fondos, y obviamente serán controlados por autoridades públicas. En el artículo 25.500, en la ley 25.565, que modifican algunos aspectos de la ley 24.156 que señalamos, dedica un capítulo exclusivo a los fondos fiduciarios, que dice que toda creación de organismos descentralizados, empresa o cualquiera, y los fondos fiduciarios, que serían integrados con fondos del Estado Nacional, siempre requerirá un dictado de una ley. Es decir, no se puede hacer por una resolución, por un decreto, que en alguna oportunidad sí se hizo. Allá por el 2000-2001, por un régimen de emergencia, se hizo por un decreto, en este caso para afectar a través del impuesto a los combustibles, se le puso 5 o 10 centavos, no recuerdo bien, para financiar un fondo hídrico para atender las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, que si ustedes recordarán que fueron muy delicadas, aparte de los problemas institucionales de nuestro país, afectaron severamente a toda nuestra región, sobre todo la ecorregión pampeana. Todos los fondos fiduciarios deberán proceder a informar a la Contaduría General de la Nación, o sea que hay controles de los presupuestos, la forma en que se procede, los procedimientos administrativos. La Oficina Nacional de Presupuesto debe tener una permanente interacción.
Y obviamente que todo esto habla que deberán remitir a cada una de estas dependencias lo que significarían las memorias y actuaciones de esta administración de estos fondos. Los fondos, importante señalar que en esta ley, en el artículo 51, instala un importantísimo eje. Dice que deja establecido que los fondos fiduciarios integrados mayoritariamente con bienes y fondos del Estado Nacional, que sería el caso que estamos sugiriendo, al menos que se analice, que se discuta, que se debata, no podrán tener estructura de personal permanente y temporario a su cargo. El personal de los fondos fiduciarios, que le toque labores obviamente de gestión y administración, deberán proceder de los organismos ministeriales que integran el Consejo de Administración. Y en todo caso se puede decir, este fondo afectar la remuneración de estos agentes, pero no contratar nuevos agentes, salvo que se trate de alguna situación específica de consultorías especiales para un relevamiento grafológico o alguna labor técnica específica que el Estado Nacional o provincial no disponga, y bueno, en ese caso sí. De todas maneras, la ley 25725 del presupuesto para el año 2003, tenemos que, a partir de allí, establece la obligación del jefe de gabinete de ministros de presentar informes cuatrimestrales al Congreso sobre el flujo y uso de los fondos fiduciarios, como en este caso que estamos analizando. De todas maneras, esto es para un poco terminar esta segunda parte, y obviamente es nada más que para dejar en la mesa, dejar un escenario de una de las herramientas, que pueden ser otras, para gestionar con fondos, recursos afectados a la implementación y materialización concreta de muchas normas que desde hace 50 años que están esperando financiamiento. Muchas gracias y un día del suelo que espero que sean testimonialmente y prácticamente un gran aporte y despertar el interés público sobre esta cuestión tan sensible como son los suelos de producción agraria.